El joven que estás viendo en pantalla pasó años viendo cómo la violencia destruía a su familia desde dentro. Pero lo que nadie imaginó era que terminaría protagonizando una tragedia aún peor. En una sola noche, una madre trabajadora, una adolescente y 2 niños perderían la vida dentro de su propia casa y serían objeto de más abusos a manos de alguien que había convivido con ellos toda la vida. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta impactante historia que te dejará sin palabras. El caso de Mario Alberto Coyotl. La noche del 26 de octubre de 2011, un familiar de María de los Ángeles Vidaña se acercó a la vivienda donde residía la mujer junto a sus hijos, en la comunidad de San Manuel, perteneciente al municipio de El Dorado, en Sinaloa, México. Al no obtener respuesta, decidió ingresar por la parte trasera de la propiedad y se encontró con una escena aterradora. María y 3 de sus hijos se encontraban sin vida dentro del inmueble. De inmediato, dio aviso a las autoridades. Poco después llegaron agentes y personal de investigación, quienes confirmaron el fallecimiento de las víctimas. La mujer tenía 41 años y había sido encontrada junto a Mariana, de 16 años, Jonathan, de 13, y Giovanni, de apenas 9 años. Todos pertenecían a una misma familia que era conocida en la comunidad. Mientras los funcionarios comenzaban a procesar la escena y a recopilar los primeros antecedentes de la familia, también supieron que existían otros 2 integrantes estrechamente vinculados al núcleo familiar. Uno era Mario Alberto, el hijo mayor de María. El otro era Gavino, quien años atrás había formado parte del hogar como pareja de María y era padre de los 3 menores fallecidos. Para comprender cómo aquella familia había llegado a ese punto, es necesario conocer quiénes eran las personas que vivían en aquella vivienda y cuáles habían sido las circunstancias que marcaron sus vidas durante años. Mario Alberto Coyotl Vidaña nació el 27 de octubre de 1992 en Culiacán, Sinaloa. Su madre era María de los Ángeles Vidaña, originaria de San Manuel. Mario nunca llegó a conocer a su padre biológico y sabía muy poco sobre él, más allá de que llevaba el apellido Estrada y que había fallecido de forma violenta. Cuando Mario tenía apenas 2 años, María inició una relación sentimental con Gavino Coyotl Martínez, un hombre originario del estado de Puebla. La pareja se casó poco tiempo después y Gavino decidió darle su apellido al niño. Tras vivir una temporada en San Manuel, la familia se trasladó a Puebla en busca de mejores oportunidades. Con el paso de los años nacieron Mariana, Jonathan y Giovanni, completando así el núcleo familiar. Para Mario, los primeros años junto a su padrastro transcurrieron con relativa normalidad. Sin embargo, esa convivencia comenzó a deteriorarse conforme fueron naciendo sus medio hermanos. Con el tiempo, Gavino desarrolló una conducta cada vez más agresiva dentro del hogar, y Mario se convirtió en uno de los principales receptores de sus maltratos. María intentaba proteger a su hijo cuando era posible, pero ella también sufría las consecuencias del carácter violento de su esposo. A medida que los años avanzaban, las discusiones y enfrentamientos se volvieron más frecuentes al punto que en una ocasión, Gavino intentó abusar sexualmente de su hijastro. Durante su preadolescencia, Mario comenzó a responder a las agresiones y la relación entre ambos se volvió cada vez más conflictiva. En el ámbito académico, Mario era considerado un estudiante aplicado, aunque presentaba dificultades para aprender. Durante la primaria, recibió atención de psicólogos y psiquiatras, mientras enfrentaba constantes regaños, castigos y episodios de hostigamiento escolar. A pesar de ello, logró mantener amistades, llevar una vida social relativamente normal y completar sus estudios de primaria antes de que la familia volviera a mudarse. Mario logró terminar la primaria mientras residía en Puebla, pero únicamente cursó el primer año de secundaria antes de que la familia regresara a Sinaloa. La decisión fue tomada por Gavino, quien atravesaba una complicada situación económica y personal. Las deudas se acumularon hasta el punto de que la familia terminó en bancarrota. Ya instalados nuevamente en El Dorado, Gavino abrió un taller mecánico y la situación financiera pareció estabilizarse poco a poco. Sin embargo, dentro del hogar los problemas continuaron. Mario nunca había aceptado pasivamente los malos tratos de su padrastro, y las confrontaciones entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes e intensas. Durante esos años, el joven comenzó a relacionarse con personas que terminaron introduciéndolo en el consumo de alcohol y estupefacientes. Mientras la convivencia familiar seguía deteriorándose,
Mario también empezaba a tomar decisiones que complicarían aún más su vida personal. En 2009 ocurrió un episodio que terminó provocando una ruptura definitiva dentro de la familia. Gavino protagonizó un nuevo incidente de violencia contra Mariana cuando intentó abusar sexualmente de su propia hija, en ese momento de 14 años. Para María, aquello fue el límite de una situación que llevaba años soportando. Finalmente decidió acudir ante las autoridades y presentar una denuncia contra su esposo. Al enterarse de la denuncia, Gavino abandonó Sinaloa y regresó a Puebla. Antes de marcharse lanzó amenazas contra María, lo que llevó a la mujer a buscar protección temporal en un albergue dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La salida de Gavino puso fin a los constantes enfrentamientos dentro de la vivienda. Sin embargo, también dejó a la familia sin una fuente importante de ingresos, obligando a María a asumir prácticamente sola la responsabilidad económica del hogar. Durante ese periodo, Mario mantenía una relación cercana con sus hermanos menores, especialmente con Giovanni. Solía cuidarlo cuando su madre estaba trabajando y compartía con él gran parte de su tiempo libre. Mientras tanto, María hacía grandes esfuerzos para sostener económicamente a la familia y cubrir las necesidades de sus hijos. Al alcanzar la mayoría de edad, Mario decidió buscar empleo para contribuir con los gastos de la casa. Para 2011 trabajaba en una cadena de supermercados y, desde fuera, parecía estar avanzando hacia una vida más estable y responsable. Sin embargo, esa imagen no reflejaba completamente su realidad. Aunque tenía trabajo y colaboraba en el hogar, seguía consumiendo sustancias y frecuentando compañías relacionadas con conductas problemáticas. 2 años después de la partida de Gavino, la familia parecía haber encontrado cierta tranquilidad, pero Mario continuaba arrastrando dificultades personales que no habían desaparecido. La mañana del domingo 23 de octubre, Mario salió de su casa con la intención de entregar unos documentos en la sindicatura. Después de completar ese trámite, se reunió con algunos amigos y comenzaron a consumir cerveza, a pesar de que apenas transcurrían las primeras horas del día. Con el paso de las horas, la reunión se prolongó. Mario permaneció gran parte de la jornada bebiendo alcohol junto a sus conocidos y continuó haciéndolo hasta entrada la tarde. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, uno de ellos lo llevó de regreso a su vivienda. Al llegar a la casa, María aún se encontraba trabajando. Dentro de la vivienda estaban Mariana, Jonathan y Giovanni, quienes pasaban la tarde realizando actividades cotidianas sin imaginar que aquella jornada terminaría convirtiéndose en una de las más trágicas que recordaría la comunidad de San Manuel. Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades comenzaron a procesar la escena y a recopilar las primeras evidencias dentro de la vivienda. Se iniciaron las primeras entrevistas con familiares y personas cercanas a las víctimas. El objetivo era reconstruir las últimas horas de vida de María y sus hijos, así como identificar cualquier situación que pudiera ayudar a esclarecer lo ocurrido. La noticia se propagó rápidamente por San Manuel y las comunidades cercanas. La muerte de una madre y 3 de sus hijos causó una profunda conmoción entre quienes conocían a la familia. Conforme avanzaban las diligencias, los investigadores reunieron información sobre el entorno familiar de las víctimas. Entre los datos recopilados figuraba la existencia de conflictos ocurridos años atrás dentro del hogar, así como la separación de María y Gavino. Los agentes también intentaban determinar los movimientos recientes de cada una de las personas vinculadas a la familia. Durante esas averiguaciones surgió una situación que llamó particularmente la atención. Nadie sabía con certeza dónde se encontraba Mario, el hijo mayor de María. Las investigaciones continuaron durante los días siguientes. A medida que se analizaban los antecedentes disponibles, los agentes trabajaban para establecer una línea clara de los acontecimientos ocurridos antes de la tragedia. En medio de ese proceso, familiares y allegados se preparaban para despedir a María, Mariana, Jonathan y Giovanni. Sin embargo, durante el funeral, ocurriría un hecho que modificaría significativamente el rumbo que estaba tomando la investigación. Mario apareció por sus propios medios en el servicio funerario. Hasta ese momento, nadie tenía claridad sobre su paradero. Su presencia permitió a los investigadores conversar con él y conocer su versión de los hechos. Debido a su cercanía con las víctimas y a las circunstancias del caso, Mario se convirtió en una persona de interés dentro de las diligencias que se estaban desarrollando.
A partir de entonces, funcionarios de la Unidad Modelo de Investigación Policial y personal especializado en homicidios comenzaron a entrevistarlo con mayor profundidad para tratar de determinar qué sabía sobre la tragedia que había acabado con la vida de su madre y sus hermanos. Durante los primeros interrogatorios, Mario aseguró que él también había sido víctima de los acontecimientos ocurridos aquellos días. Según su relato, la persona responsable de la tragedia había sido Gavino. El joven afirmó que su padrastro había acabado con la vida de los miembros de la familia y que posteriormente lo había obligado a acompañarlo en contra de su voluntad. También sostuvo que en algún momento logró escapar y por eso había reaparecido días después. Las declaraciones fueron incorporadas a la investigación, pero los agentes continuaron verificando cada uno de los detalles proporcionados por Mario para comprobar si coincidían con las evidencias y con los demás testimonios obtenidos durante las pesquisas. A medida que avanzaban las indagatorias, comenzaron a surgir problemas con la versión presentada por Mario. Los investigadores detectaron inconsistencias entre algunos de sus relatos y los elementos encontrados durante el análisis de la escena. Las dudas aumentaron durante la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades. Al contrastar las declaraciones del joven con la evidencia disponible, los funcionarios concluyeron que varias partes de su historia no encajaban con lo ocurrido dentro de la vivienda. Conforme las contradicciones se acumulaban, la presión sobre Mario aumentó. Finalmente, los investigadores lograron que el joven abandonara la versión inicial que había sostenido desde su aparición en el funeral. Finalmente, Mario confesó haber sido el responsable de la muerte de su madre y sus 3 hermanos. Tras obtener esa declaración, las autoridades procedieron con su detención y el 31 de octubre de 2011 fue acusado formalmente por los 4 homicidios. Durante su confesión, el joven afirmó que los hechos habían ocurrido la tarde y noche del 23 de octubre. También aseguró que no se trató de algo planificado y que, en ese momento, se encontraba bajo los efectos de distintas sustancias. Con la confesión ya incorporada al expediente, los investigadores pudieron reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda durante las horas previas al hallazgo de los cuerpos y establecer una secuencia de los acontecimientos basada en las declaraciones del propio acusado. Según el relato entregado por Mario, después que su amigo lo dejó en su casa, él se quedó un rato afuera fumando un cigarrillo de marihuana. Luego entró a la vivienda y se dirigió a una de las habitaciones, donde Mariana, de 16 años, y Giovanni, de 9, estaban viendo la televisión. De camino, Mario tomó una pala de acero con la cual golpeó con toda su fuerza la cabeza de sus 2 hermanos. Su ataque fue tan sorpresivo y letal que sus víctimas no pudieron reaccionar y ni siquiera hubo gritos. Jonathan, de 13 años, también se encontraba en el domicilio, pero en ese momento estaba tomando una ducha. Al salir del cuarto de baño, Mario lo tomó por sorpresa y lo golpeó con la pala en la cabeza. Seguidamente, ató un pedazo de tela alrededor de su cuello hasta que estuvo seguro de que le había quitado la vida. Luego de esta serie de ataques, Mario salió a fumar y cuando volvió a entrar a la vivienda, abusó del cuerpo de su hermana. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los 3 menores perdieron la vida dentro de la vivienda durante un corto periodo de tiempo. Una vez que los ataques habían terminado, Mario permaneció en la casa esperando el regreso de su madre, quien todavía se encontraba trabajando y desconocía completamente lo que acababa de ocurrir. María regresó a su hogar alrededor de las 11 de la noche, como acostumbraba a hacerlo al finalizar su jornada laboral. Al ingresar a la vivienda fue atacada por su hijo mayor, convirtiéndose en la 4ª víctima de la tragedia. Antes de irse, también abusó sexualmente del cuerpo de su madre. Luego, ató a sus 4 víctimas de manos y pies y los dejó en una habitación. Tras los hechos, Mario abandonó el lugar y se ocultó durante varias horas en un terreno baldío. Al día siguiente regresó a la vivienda y posteriormente buscó refugio en la casa de un primo, donde permaneció durante los días siguientes. Según declaró más tarde ante las autoridades, no podía explicar con claridad por qué había cometido los crímenes. Insistió en que no había existido planificación previa y sostuvo que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las sustancias cuando ocurrieron los hechos. Como parte de la investigación, las autoridades sometieron a Mario a diversas evaluaciones psicológicas, médicas y toxicológicas. Los análisis confirmaron que había consumido alcohol, marihuana y cocaína. Sin embargo, los especialistas determinaron que se encontraba en condiciones de comprender sus actos y que podía ser juzgado penalmente por los crímenes que había confesado.
El Ministerio Público presentó cargos por homicidio agravado por razón de parentesco. Durante su declaración preparatoria, Mario escuchó la acusación en su contra y confirmó la autenticidad de la confesión que había firmado previamente. Cuando se le preguntó por el motivo de los homicidios, respondió que no sabía por qué lo había hecho. Mientras tanto, las autoridades lograron localizar a Gavino en la comunidad de Paciotla, en Puebla. Aunque la confesión de Mario lo desvinculó de la muerte de María y los menores, el hombre aún debía responder por la denuncia presentada años atrás por hechos ocurridos dentro de la familia. El proceso judicial continuó durante los años siguientes. Finalmente, el 3 de septiembre de 2014, Mario Alberto Coyotl Vidaña recibió su sentencia. El juez de Sinaloa lo condenó a 31 años y 3 meses de prisión por los homicidios de su madre y sus 3 hermanos. Fue recluido en el penal de Culiacán. Tras conocerse el caso, algunos especialistas analizaron los posibles factores que pudieron influir en la conducta de Mario. Entre ellos se mencionaron el entorno violento en el que creció, los conflictos familiares acumulados durante años y el consumo de sustancias. No obstante, también señalaron que casos de esta naturaleza suelen ser complejos y que resulta difícil atribuir una única causa a hechos tan extremos. Mientras permanecía en prisión, Mario concedió una entrevista en la que habló sobre su infancia, los episodios de violencia que aseguró haber vivido dentro de su hogar y el arrepentimiento que sentía por lo ocurrido. También pidió perdón a sus familiares y utilizó su experiencia para advertir a otros jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias y al entorno que había marcado gran parte de su vida. Uno de los aspectos más difíciles de comprender de este caso es que muchas de las personas que conocían a Mario lo describían como un joven que había crecido rodeado de dificultades, violencia y carencias. Incluso mantenía una relación cercana con algunos de sus hermanos y ayudaba a su madre cuando podía. Por eso, cuando se conoció la verdad de lo ocurrido, la conmoción fue aún mayor. Nadie lograba entender cómo alguien que había compartido tantos años junto a su familia terminó arrebatándoles la vida de una forma tan brutal. También invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, el acompañamiento familiar y la prevención de las adicciones. Aunque ninguna circunstancia puede justificar una tragedia de esta magnitud, resulta evidente que detrás de hechos tan extremos suelen existir múltiples factores acumulados durante años. Comprender esas señales y actuar antes de que la situación escale puede marcar la diferencia entre una oportunidad de ayuda y una pérdida irreparable. Antes de finalizar, quiero dejarte algunas preguntas para reflexionar sobre este caso y conocer tu opinión acerca de una tragedia que continúa generando debate por todo lo que ocurrió dentro de esta familia. ¿Crees que el entorno de violencia que rodeó a Mario durante gran parte de su vida influyó en los crímenes que cometió años después? ¿Consideras que las sustancias y el alcohol fueron un factor determinante en esta tragedia o existían problemas mucho más profundos detrás de sus acciones? Te leo en los comentarios. Tus opiniones pueden aportar diferentes perspectivas sobre un caso que sigue generando debate por la combinación de violencia familiar, consumo de sustancias y una tragedia que terminó destruyendo por completo a una misma familia. Una joven de 19 años salió de su casa con la intención de viajar y nunca regresó. Horas después, fue retenida contra su voluntad, despojada de sus pertenencias y llevada a un domicilio donde varias personas participaron en su agresión. De acuerdo con la investigación, se resistió y esa decisión marcó el desenlace. Fue asfixiada y atacada repetidamente, incluso después de haber muerto. Días más tarde, su cuerpo apareció abandonado en una zona apartada, mientras una de las personas que estuvo con ella lograba sobrevivir para contar lo ocurrido. No fue un hecho aislado ni un impulso, fue una acción sostenida, en grupo, donde nadie intervino para detenerlo. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Angie Michelle Vera. La mañana del 13 de julio de 2020, en una zona cercana al volcán ubicada en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, autoridades realizaron un hallazgo inquietante. En un paraje apartado, a unos 40 minutos de San Andrés Cholula, fue localizado el cuerpo sin vida de una joven mujer. Su estado evidenciaba que no se trataba de una muerte accidental.
Junto al cuerpo, los investigadores encontraron otros restos humanos que, por sus características, parecían corresponder también a una mujer. Sin embargo, en ese momento no fue posible identificar plenamente a quién pertenecían, lo que abrió una segunda línea de incertidumbre dentro de la escena. Mientras las autoridades trabajaban para esclarecer la identidad de la joven hallada en las faldas del volcán, en otro punto del estado de Puebla, comenzaba a crecer la preocupación por la desaparición de una chica de 19 años. Su familia llevaba días sin saber de ella. Se trataba de Angie Michelle Vera Estrada. Era una joven originaria de la Ciudad de México y desde temprana edad mostró una personalidad fuerte, con opiniones firmes y una clara disposición a expresar lo que consideraba injusto. En busca de independencia, decidió mudarse a San Andrés Cholula, donde compartía vivienda con una adolescente llamada Jazmín Hernández Mota. Este cambio representaba para Angie una nueva etapa, lejos de su núcleo familiar, en la que podía tomar sus propias decisiones y construir su vida bajo sus propios términos. Quienes la conocieron la describen como una joven alegre, sociable y cuidadosa con su imagen. Disfrutaba salir, arreglarse y compartir tiempo con amistades, además de mantener relaciones sentimentales, algunas con hombres mayores que ella. Sin embargo, más allá de su vida social, Angie también mostraba un fuerte compromiso con causas sociales. Era particularmente activa en la defensa de los derechos de las mujeres. Participaba en manifestaciones y utilizaba sus redes sociales como plataforma para denunciar la violencia de género en México. En sus publicaciones expresaba temor por la inseguridad que enfrentaban las mujeres, señalando que cualquiera podía convertirse en víctima en cualquier momento. Ese temor no era infundado. El contexto del país, y especialmente del estado de Puebla, estaba marcado por altos índices de violencia, incluyendo feminicidios y otros delitos. Angie era consciente de esa realidad, pero aún así continuaba con su vida, intentando equilibrar su independencia con la precaución que la situación exigía. El domingo 12 de julio de 2020, Angie salió de la vivienda que compartía con Jazmín alrededor de las 7 de la mañana. Según lo que se sabía en ese momento, ambas se dirigirían hacia Acapulco para encontrarse con otros amigos, en lo que parecía ser un plan común entre jóvenes de su edad. Sin embargo, ese viaje nunca se concretó como se había previsto. A lo largo de ese día, el paradero de ambas comenzó a volverse incierto. Aunque inicialmente no había motivos inmediatos de alarma, el paso de las horas sin noticias claras comenzaría a generar inquietud entre sus cercanos. Ese mismo día, Angie mantuvo contacto con su madre, Marisol Estrada, a través de mensajes de WhatsApp. Fue una comunicación aparentemente normal, sin señales evidentes de peligro. No obstante, los registros indicarían más tarde que su última conexión en la plataforma ocurrió el lunes 13 de julio, marcando el último rastro digital de la joven. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como un viaje planeado empezó a transformarse en una ausencia inexplicable. Nadie imaginaba aún la gravedad de lo que realmente había ocurrido durante esas horas. Tras el último contacto con Angie, el silencio comenzó a generar preocupación en su entorno cercano. Su madre, al notar que no lograba comunicarse nuevamente con ella, inició por cuenta propia una búsqueda entre sus conocidos. Llamó a amigos y contactos frecuentes de su hija con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Las respuestas fueron desalentadoras. Nadie parecía haber tenido contacto reciente con Angie ni con Jazmín. La incertidumbre crecía con cada intento fallido de ubicarla, y lo que en un inicio pudo parecer una simple falta de comunicación, comenzó a tomar un tono más alarmante. En medio de esa preocupación, surgió una información clave. Un conocido le indicó a Marisol que una amiga había visto a las dos jóvenes en la zona de antros de San Andrés Cholula. Según ese testimonio, no estaban solas, sino acompañadas por dos hombres cuya identidad no pudo ser determinada en ese momento. Este dato, aunque aún impreciso, marcó el último avistamiento conocido de Angie. A partir de ahí, su rastro se desvanecía por completo, dejando a su familia en un estado de angustia creciente y sin respuestas claras sobre lo ocurrido. El paso de los días sin noticias llevó a la familia a tomar una decisión inevitable.
El jueves 16 de julio, 4 días después de la desaparición, se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Con la denuncia oficial, se activaron los protocolos de búsqueda, aunque el tiempo transcurrido ya representaba un factor crítico. Paralelamente, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales, difundiendo imágenes de Angie junto con información relevante, con la esperanza de que alguien pudiera aportar datos sobre su ubicación. A pesar de los esfuerzos, la incertidumbre seguía dominando el caso. No había indicios concretos sobre su paradero ni sobre las circunstancias en las que había desaparecido. Sin embargo, ese mismo día, mientras la denuncia comenzaba a tomar curso institucional, las autoridades ya contaban con un elemento que cambiaría por completo la dirección de la investigación. Un día después de formalizada la denuncia, el viernes 17 de julio, las autoridades contactaron a la familia de Angie con una noticia devastadora. Les informaron que el cuerpo encontrado días antes, el 13 de julio en San Nicolás de los Ranchos, coincidía con las características físicas de la joven. Tras los procedimientos correspondientes, se confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Angie Michelle Vera Estrada. La incertidumbre sobre su paradero se transformaba así en una dolorosa certeza. Los análisis forenses determinaron que la causa de la muerte había sido asfixia. Además, el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzocortante, infligidas posteriormente al fallecimiento, lo que evidenciaba un nivel adicional de violencia ejercida sobre la víctima. En la misma escena donde fue encontrado el cuerpo, las autoridades también hallaron otros restos humanos que se presumían femeninos. Debido a la imposibilidad de identificarlos en ese momento, surgió la hipótesis de que podrían pertenecer a Jazmín. Sin embargo, al no poder confirmarlo, la investigación continuó bajo la suposición de que la adolescente seguía con vida, intensificando su búsqueda. Este punto marcó un giro definitivo en el caso. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio que comenzaba a revelar su complejidad. El 18 de julio, 6 días después de la desaparición de Angie, ocurrió un hecho que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Jazmín, la adolescente que había salido con ella el día de los hechos, logró comunicarse con Marisol. Su voz, cargada de miedo, pedía ayuda urgente. La joven explicó que se encontraba sola en el mercado Hidalgo y que había presenciado todo lo ocurrido. Según su relato, Angie había sido atacada mortalmente frente a sus ojos. Sin embargo, en ese primer momento aseguró no conocer la identidad de las personas responsables, lo que mantenía aún abiertas múltiples interrogantes. De inmediato, la Fiscalía envió agentes al lugar para resguardarla y trasladarla a declarar. Su testimonio se convirtió en la pieza clave para comenzar a reconstruir lo sucedido en las horas previas al crimen. A partir de sus palabras, la investigación dejó de basarse únicamente en indicios para comenzar a tomar forma concreta. Fue entonces cuando se estableció que ambas jóvenes habían sido privadas de su libertad y llevadas contra su voluntad a una vivienda en San Andrés Cholula. Allí, los agresores intentaron despojarlas de sus pertenencias, particularmente de sus teléfonos celulares. Angie se resistió, y esa decisión marcaría el desenlace fatal. Con la información aportada por Jazmín, las autoridades lograron avanzar rápidamente en la identificación de los involucrados. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado, comenzó a revelar una estructura más compleja, con múltiples participantes. Las investigaciones permitieron identificar a 8 personas vinculadas con el crimen, 4 hombres y 4 mujeres. Entre ellos se encontraban Lorenzo, conocido como El Toño, Brandon, Fernando e Iván, este último de 28 años, de origen argentino y expareja de Angie. La participación de Iván introdujo un elemento determinante en la investigación. Según las indagaciones, habría tenido un papel activo en la planificación del ataque, presuntamente contratando a una de las implicadas para agredir a la joven. Junto a ellos, también fueron señaladas Alejandra, María Fernanda, Samantha y Guadalupe, apodada La China, quien habría ejercido violencia directa contra la víctima. Este grupo, con antecedentes relacionados con actividades ilícitas como el narcomenudeo,
evidenciaba que Angie no había sido víctima de un acto espontáneo, sino de una agresión en la que participaron varias personas con distintos niveles de implicación. Tras reunir los elementos suficientes, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los 8 implicados. Las detenciones se realizaron con éxito y todos fueron puestos bajo prisión preventiva en el penal de San Pedro Cholula, mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, el caso pronto generó controversia. La familia de Angie insistía en que se trataba de un feminicidio, especialmente por la participación de su expareja en los hechos. No obstante, la Fiscalía decidió tipificar el caso como homicidio calificado, argumentando que los implicados tenían vínculos con delitos relacionados al narcomenudeo y que el crimen no respondía a razones de género. Esta decisión marcó un punto de tensión tanto para los familiares como para colectivos feministas, quienes consideraban que la clasificación del delito minimizaba el contexto de violencia en el que ocurrió el crimen. En medio de este panorama, el caso trascendió el ámbito judicial y llegó a las calles. Diversos grupos de mujeres organizaron manifestaciones exigiendo justicia para Angie y para otras víctimas de violencia, visibilizando una problemática mucho más amplia en la sociedad. Con el avance del proceso judicial, comenzaron a surgir decisiones que marcarían el desenlace del caso. Durante las audiencias, algunos de los implicados intentaron modificar sus medidas cautelares para enfrentar el proceso en libertad, lo que generó una fuerte reacción tanto de la familia de Angie como de colectivos sociales. En diciembre de 2022 se llevó a cabo una audiencia clave donde se revisaron estas solicitudes. Mientras algunos de los acusados buscaban abandonar la prisión preventiva, familiares de la víctima y grupos feministas se manifestaban en las afueras del tribunal. No era solo por Angie. Sus rostros en pancartas, junto a otras mujeres, reflejaban una exigencia colectiva de justicia en un contexto donde los casos similares se acumulaban. Meses después, en marzo de 2023, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar la participación de 4 de las mujeres acusadas, por lo que fueron declaradas inocentes y liberadas completamente. Esta decisión generó inconformidad entre quienes consideraban que no se había esclarecido completamente la responsabilidad de todos los involucrados. En contraste, el 10 de abril de 2023, los 4 hombres implicados fueron encontrados culpables del crimen. Cada uno recibió una condena de 26 años de prisión, además de la obligación de pagar una indemnización a la familia de Angie. Sin embargo, la pena impuesta estuvo marcada por una decisión clave. El caso fue tratado como homicidio calificado y no como feminicidio, lo que redujo considerablemente el rango de castigo posible. El caso de Angie Vera no solo expone la brutalidad de un crimen cometido en grupo, sino también una realidad más incómoda. El peligro no siempre viene de desconocidos, y la violencia puede gestarse en entornos donde debería existir confianza. La forma en la que fue atacada, rodeada y sin posibilidad de defensa, habla de una deshumanización difícil de ignorar. Pero también deja una deuda clara en la forma en que se imparte justicia. A pesar de la participación de su expareja y de los elementos que rodearon el crimen, el caso fue tratado como homicidio calificado. Esta decisión no solo impactó en las condenas, sino que abrió una discusión inevitable sobre si realmente se está reconociendo la dimensión de la violencia que enfrentan muchas mujeres. Las liberaciones parciales y la falta de pruebas contra algunas de las implicadas dejaron una sensación incompleta. Para muchos, la justicia llegó, pero no de forma total. Y eso, en casos como este, también pesa. Lo más inquietante es que Angie ya había hablado de todo esto antes de morir. En sus redes sociales expresó el miedo constante de ser mujer en un entorno violento, el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Y dejó una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca, que, si algún día le tocaba a ella, quería ser la última. ¿Crees que este caso debió ser tratado como feminicidio? ¿La condena realmente hace justicia a lo ocurrido? ¿Hasta cuándo estas historias seguirán repitiéndose? Te leo en los comentarios. Con apenas 17 años, una adolescente desapareció después de pasar la noche junto al hombre con quien mantenía una relación sentimental, un individuo que le llevaba casi 3 décadas de edad.
Desde entonces, nadie ha vuelto a verla. Mientras su familia atraviesa años de angustia buscando respuestas, el último hombre que estuvo con ella permanece en el centro de la investigación y sigue sin explicar qué ocurrió durante aquellas horas decisivas. Una desaparición rodeada de mentiras, secretos y preguntas sin respuesta que aún mantienen a una familia aferrada a la esperanza de conocer la verdad. Quédate hasta el final para conocer esta inquietante historia. El caso de Berenice Ocampo. El 24 de noviembre de 2023, Berenice Ocampo y su novio, Miguel Salcedo Villanueva, visitaron la casa de los padres de la joven en Cuernavaca, México. Aquella noche compartieron una cena familiar y pasaron varias horas jugando un juego de mesa que la pareja había llevado para entretenerse. La reunión transcurrió con tranquilidad y por momentos parecía una de tantas visitas habituales que hacían al hogar de los Ocampo Ramírez. Cerca de la medianoche, ambos se despidieron y regresaron al departamento donde vivían juntos. Durante la reunión, la pareja había comentado que planeaba hacer un viaje a Tepoztlán, uno de sus destinos favoritos. Solían visitar ese lugar con frecuencia, por lo que el anuncio no despertó preocupación entre sus familiares. Según contaron, en esta ocasión también los acompañaría Mimi, una prima de Berenice. 2 días después, el 26 de noviembre, los tres viajaron al lugar y pasaron buena parte de la jornada recorriendo la localidad. Más tarde llevaron a Mimi de regreso a casa. Cuando llegaron, los padres de la joven los invitaron a quedarse a cenar y la velada se prolongó durante varias horas entre conversaciones y convivencia familiar. Alrededor de la medianoche, Berenice y Miguel se marcharon del lugar. Poco después de que se fueran, Fabiola intentó comunicarse con su hija por teléfono para saber cómo había transcurrido el regreso. Sin embargo, la llamada nunca fue contestada. Al no obtener respuesta, decidió llamar a Miguel. Cuando él respondió, Fabiola le pidió que le pasara a Berenice. Miguel le explicó que ambos teléfonos se habían quedado sin batería y que, una vez llegaran al apartamento o consiguieran cargarlos, le diría a la joven que se comunicara con sus padres. Incluso aseguró que comprarían nuevos teléfonos si era necesario durante el trayecto. La explicación pareció razonable. Fabiola se quedó tranquila pensando que pronto recibiría una llamada de su hija, pero esa llamada nunca llegó. Pasó aquella noche y luego la siguiente sin que Berenice se comunicara con su familia. Los intentos por localizarla tampoco tuvieron éxito. Cada llamada terminaba sin respuesta. En un principio, sus familiares no se alarmaron demasiado. La pareja acostumbraba a hacer viajes sin avisar con anticipación y podían pasar varios días alejados de todos. Por esa razón, pensaron que quizás se encontraban fuera de la ciudad y que pronto volverían a aparecer. Conforme avanzaban los días, la familia comenzó a buscar explicaciones que les permitieran mantener la calma. Fabiola estaba convencida de que su hija regresaría para celebrar su cumpleaños, programado para el 15 de diciembre. La fecha llegó y pasó sin noticias. 2 días después, era el cumpleaños de Fabiola. Nuevamente pensó que Berenice aparecería por sorpresa para festejar con ella. Tampoco ocurrió. Las esperanzas se trasladaron entonces a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Para quienes conocían a la joven, aquellas fechas tenían un significado especial. Berenice adoraba la temporada navideña y era una de las personas más involucradas en la organización de las reuniones familiares. Según recordó Pedro, antes del viaje había dejado preparados varios detalles relacionados con las festividades. Solía encargarse de decoraciones, comidas y diversos aspectos de las celebraciones que reunían a toda la familia, pero la Navidad llegó sin ella. Tampoco hubo llamadas, mensajes ni señales de vida. Ninguno de sus familiares pudo establecer contacto con la joven ni con Miguel. La familia empezó a pensar que algo grave podía haber ocurrido. La situación se volvió aún más inquietante porque tampoco lograban localizar a Miguel. Ante ese panorama, algunos llegaron a creer que ambos podían haber sido víctimas de algún delito. La incertidumbre crecía cada día, mientras el silencio continuaba rodeando el paradero de los dos. Para comprender la magnitud de la preocupación de sus seres queridos, es necesario conocer quién era Berenice antes de desaparecer. Berenice Ocampo Ramírez nació el 15 de diciembre de 2006 en Jutepec, Morelos. Era la menor de los 3 hijos de Fabiola Ramírez Cruz y Pedro Ocampo Arismendi, quienes la criaron junto a sus hermanos en el entorno familiar de Cuernavaca.
Desde pequeña estuvo rodeada no solo de sus padres y hermanos, sino también de abuelos, tíos y primos con quienes mantenía una relación muy cercana. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven alegre, afectuosa y profundamente unida a su familia. Era una estudiante aplicada y una amiga leal. Disfrutaba convivir con quienes la rodeaban y encontraba especial felicidad en las reuniones familiares. Entre todas las épocas del año, la Navidad ocupaba un lugar privilegiado en su corazón. También le apasionaba viajar. Le gustaba conocer nuevos lugares, probar distintos platillos y descubrir experiencias diferentes cada vez que tenía oportunidad de salir de casa. Su apariencia reflejaba una personalidad propia. Tenía una estética alternativa moderada, con algunos tatuajes y perforaciones que complementaba con cambios frecuentes de peinado y color de cabello. Otro aspecto que definía a Berenice era su amor por los animales. Sentía una especial fascinación por los perros y por las panteras negras. Esa admiración era tan grande por ese tipo de felinos que decidió tatuarse la imagen de una de ellas en su cuerpo. La música también formaba parte importante de su vida. Era fanática del rock y especialmente de Bon Jovi, grupo al que escuchaba con frecuencia y que figuraba entre sus favoritos. Para 2023 tenía apenas 17 años y llevaba una vida que muchos considerarían normal para una adolescente de su edad. A través de internet, conoció a un hombre llamado Miguel Salcedo Villanueva, de 37 años. Lo que comenzó como una interacción virtual, terminó convirtiéndose en una relación sentimental que avanzó con rapidez. La joven estaba ilusionada con el noviazgo y no tardó en presentar a Miguel ante sus seres queridos. Quería que lo conocieran y que formara parte de su entorno más cercano. La primera impresión fue positiva para casi todos. Miguel se mostró educado, tranquilo y reservado. Aunque no era particularmente extrovertido, logró integrarse a las reuniones familiares y ganarse la confianza de quienes rodeaban a Berenice, la madre de la joven. Sus hermanos, abuelos, tíos y primos terminaron aceptándolo con naturalidad. Con el tiempo comenzó a asistir a cenas, cumpleaños, paseos y distintas actividades familiares. Sin embargo, hubo una persona que nunca se sintió cómoda con aquella relación: Pedro, el padre de Berenice. Desde el principio le inquietó la diferencia de edad entre ambos. Sentía que algo no encajaba en la historia que Miguel contaba sobre sí mismo, y esa sensación fue creciendo con el paso del tiempo. Pedro llegó a pensar que el hombre era mucho mayor de lo que aparentaba. Además, desconfiaba de la forma en que había conocido a su hija. No le gustaba la idea de que la relación hubiera comenzado a través de internet y sospechaba que Miguel no estaba siendo completamente sincero. Aún así, decidió observar antes de emitir conclusiones definitivas. Compartió reuniones familiares con él y participó en distintas actividades donde coincidían. Incluso los Ocampo Ramírez visitaron el departamento donde vivía Miguel. Para la mayoría de los familiares aquello ayudó a disipar cualquier duda que pudiera existir, pero Pedro no logró convencerse. Mientras más lo observaba, más pensaba que detrás de aquella imagen de hombre amable había algo que permanecía oculto. Según declararía después, tenía la impresión de que Miguel analizaba cuidadosamente a la familia y que cada paso de la relación estaba ocurriendo demasiado rápido. Con el paso del tiempo, la relación avanzó a un ritmo que preocupó especialmente a Pedro. Poco después de iniciar el noviazgo, Berenice tomó la decisión de irse a vivir con Miguel. La noticia no fue bien recibida por todos sus familiares, especialmente por su padre, quien nunca ocultó su desacuerdo. Pedro intentó hablar con ella en varias ocasiones. Le manifestó sus preocupaciones respecto a la diferencia de edad y le confesó que seguía sintiendo desconfianza hacia Miguel. Sin embargo, Berenice consideraba que esas inquietudes eran exageradas. Defendía su relación y respondía que era común que mujeres jóvenes mantuvieran relaciones con hombres mayores. Las conversaciones no quedaron únicamente entre padre e hija. Pedro también enfrentó directamente a Miguel. En una ocasión le dijo que, aunque había conseguido agradarle al resto de la familia, él no creía en la imagen que proyectaba. Le aseguró que estaba convencido de que ocultaba algo. La reacción de Miguel resultó inesperada. Lejos de discutir o negarlo, simplemente le dio la razón. No explicó a qué se refería ni aclaró qué podía estar ocultando, pero tampoco intentó defenderse. Con el tiempo empezaron a surgir situaciones que reforzaron las sospechas de Pedro. En una conversación, Berenice le contó a su padre que había descubierto que Miguel tenía una hija de aproximadamente 15 años. Aquella información,
Llamó la atención de la familia porque evidenciaba que había aspectos importantes de su vida que no había revelado desde el principio. Pero los problemas no terminaron ahí. Miguel comenzó a mostrar comportamientos cada vez más controladores. Poco a poco, la comunicación de la joven con su familia se volvió menos frecuente. Las llamadas disminuyeron. Las visitas también. En una oportunidad, Berenice le confesó a Pedro que atravesaba conflictos constantes con Miguel y que, en algunas ocasiones, él se comportaba de manera agresiva. Aquella revelación preocupó profundamente a su padre. Pedro le pidió que terminara la relación antes de que la situación empeorara. Le dijo que regresara a casa y que allí siempre tendría un lugar seguro donde vivir. Pero Berenice seguía convencida de que podía salvar la relación. Pasaron varios meses antes de que volviera a visitar a su familia. Cuando retomaron la conversación, ella dejó claro que no pensaba abandonar a Miguel. Incluso advirtió que si continuaban presionándola, dejaría de visitarlos por completo. Ante el temor de perder contacto con ella, sus padres decidieron no insistir más. Aún así, la preocupación permanecía. Finalmente, Berenice les prometió que reflexionaría sobre todo lo que le habían dicho. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, ocurrieron los acontecimientos que desembocaron en su desaparición. Después de semanas sin noticias de Berenice ni de Miguel, la inquietud de la familia se transformó en alarma. La ausencia de llamadas, mensajes o cualquier señal de contacto resultaba cada vez más extraña. En enero de 2024, un tío de Berenice acudió ante las autoridades para denunciar formalmente la desaparición de la joven y también la de Miguel. Poco después, la Fiscalía General emitió la ficha oficial de búsqueda de Berenice. Familiares, amigos, vecinos y personas cercanas comenzaron a compartir la información en redes sociales con la esperanza de que alguien hubiera visto a la joven o pudiera aportar algún dato relevante. También se difundió una ficha de búsqueda para Miguel, pues hasta ese momento seguía sin conocerse el paradero de ninguno de los dos. Mientras tanto, los allegados de Berenice realizaron búsquedas por cuenta propia. Recorrieron distintos lugares relacionados con la pareja y visitaron zonas donde pensaron que podrían encontrar algún indicio, pero los esfuerzos no dieron resultados. No encontraron rastros de la joven ni tampoco señales que permitieran establecer qué había ocurrido después de aquella noche del 26 de noviembre. Desde las primeras etapas de la investigación, los Ocampo Ramírez comenzaron a expresar inconformidad con la actuación de las autoridades. Existían demoras en diversas diligencias y dificultades para acceder a grabaciones de cámaras de seguridad que podrían ayudar a reconstruir los movimientos realizados por la pareja antes de desaparecer. Mientras la investigación avanzaba lentamente, la familia seguía enfrentando la misma pregunta que los acompañaba desde finales de noviembre. ¿Qué había pasado con Berenice Ocampo? Mientras la investigación seguía su curso, la familia de Berenice comenzó a conocer información que desconocía sobre Miguel. Las autoridades determinaron que no tenía 37 años, como había asegurado cuando conoció a Berenice y a sus familiares. En realidad, tenía 46 años. También descubrieron que no era soltero. Miguel estaba casado y tenía 2 hijos, una adolescente y un niño de 8 años. La información sorprendió profundamente a los Ocampo Ramírez, quienes hasta entonces habían conocido una versión muy distinta de la vida personal del hombre. Durante ese mismo periodo, familiares de Berenice lograron conversar con la esposa de Miguel. Según relataron posteriormente, ella les habló de diversos problemas que había vivido durante su relación con él. De acuerdo con esas declaraciones, Miguel no asumía adecuadamente sus responsabilidades económicas con los hijos, y además era violento dentro del hogar. Había sufrido agresiones físicas, y que los niños también habían sido víctimas de malos tratos. Por ese motivo, había decidido separarse de él. Mientras tanto, las autoridades continuaban recopilando información relacionada con los teléfonos móviles de ambos desaparecidos. El teléfono de Berenice permanecía sin actividad. En contraste, el dispositivo utilizado por Miguel registraba movimientos y continuaba funcionando. Al mismo tiempo seguían recorriendo lugares, realizando consultas y difundiendo información para intentar localizar a la joven. Ante la falta de resultados, los familiares decidieron mantener el caso visible mediante distintas actividades públicas. Comenzaron a participar en entrevistas, difundir información constantemente en redes sociales y organizar manifestaciones para solicitar que las investigaciones avanzaran.
La intención era evitar que la desaparición de Berenice quedara relegada con el paso de los meses. Durante ese tiempo, sus padres insistieron repetidamente en que cualquier persona con información se comunicara con las autoridades o con la familia. También hicieron llamados públicos dirigidos a la propia Berenice, con la esperanza de que pudiera escucharlos y establecer contacto. Los meses continuaron transcurriendo sin novedades sobre su ubicación. En diciembre de 2024, cuando ya había pasado más de un año desde la última vez que fue vista, familiares y colectivos de búsqueda realizaron una jornada especial de visibilización. Durante la actividad, colocaron numerosas fichas de búsqueda en distintos puntos de Cuernavaca, incluyendo zonas muy transitadas de la ciudad. El objetivo era recordar que la desaparición seguía sin resolverse y que la familia continuaba esperando respuestas. A pesar de los esfuerzos realizados durante todo ese periodo, la situación permanecía sin cambios. Por esa razón, en marzo de 2025, se llevó a cabo una nueva protesta frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Morelos. Familiares y activistas solicitaron que continuaran las labores de búsqueda y reiteraron la necesidad de que se mantuviera la atención sobre el caso. Durante esa manifestación participó el abuelo de Berenice, Rodolfo Ramírez, quien habló públicamente sobre el impacto que la desaparición había tenido en toda la familia. Expresó que la ausencia de su nieta había sido una experiencia extremadamente dolorosa y que la incertidumbre seguía afectándolos cada día. Posteriormente, una comisión encabezada por Pedro fue recibida por personal de la institución para exponer las necesidades y preocupaciones de la familia. El 7 de septiembre de 2025 ocurrió un hecho que cambió el rumbo del caso. Ese día, Miguel Salcedo Villanueva fue detenido por un incidente vehicular. Durante las verificaciones de rutina realizadas por los agentes, apareció un registro relacionado con su situación. Al ser informado sobre ello, Miguel manifestó que no estaba desaparecido y aseguró que había continuado con su vida de manera normal. Según se reportó, dijo que acudía regularmente a su trabajo y que desarrollaba sus actividades cotidianas sin inconvenientes. Los agentes también le preguntaron por Berenice. Miguel reconoció conocerla y haber mantenido una relación con ella, pero afirmó no saber dónde se encontraba. Tras esas declaraciones, fue trasladado a una delegación policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Al día siguiente, recuperó la libertad. Sin embargo, la situación generó nuevas preguntas entre los familiares de Berenice, quienes seguían sin conocer qué había ocurrido desde aquella noche de noviembre de 2023. Mientras tanto, las investigaciones continuaban desarrollándose bajo la coordinación del Ministerio Público y de las autoridades encargadas del caso. 2 meses después de la detención ocurrida en septiembre de 2025, las autoridades ejecutaron una nueva acción relacionada con el caso. El 7 de noviembre de ese año, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Miguel Salcedo por su presunta vinculación con la desaparición de Berenice Ocampo. Tras su arresto, fue trasladado al estado de Morelos para quedar a disposición de las autoridades encargadas de la investigación. Según algunas versiones difundidas posteriormente, la ubicación de Miguel habría sido posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar el lugar donde trabajaba. Además, las autoridades habrían contactado a su empleador y coordinado una estrategia para que acudiera a un punto determinado donde pudiera concretarse la captura. Luego de su traslado, Miguel fue presentado ante un juez y durante la audiencia inicial, la Fiscalía expuso los elementos recabados dentro de la investigación relacionados con la desaparición de una joven con la que el imputado mantenía una relación sentimental desde tiempo atrás. Tras escuchar los planteamientos de las partes, el juez determinó vincularlo a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, período durante el cual continuarían realizándose diligencias y recopilándose elementos relacionados con el caso. Para la familia de Berenice, la noticia representó un momento significativo dentro de una búsqueda que ya se prolongaba por casi 2 años. Sin embargo, la captura no resolvía la principal incertidumbre que seguía acompañándolos desde noviembre de 2023. El paradero de la joven continuaba siendo desconocido. Tras la vinculación a proceso, la atención de la familia se concentró en el desarrollo de las audiencias y en los avances que pudieran surgir dentro de la carpeta de investigación.
Sin embargo, durante las comparecencias judiciales, Miguel optó por no proporcionar información sobre el caso ni sobre el destino de Berenice, manteniendo una postura de silencio respecto a los hechos investigados. Mientras tanto, los padres de la joven continuaban denunciando que seguían recibiendo muy poca información sobre las actuaciones realizadas por la Fiscalía. Según explicaron en diversas ocasiones, tenían la sensación de que la investigación avanzaba con lentitud y que muchas de las diligencias importantes no les eran comunicadas oportunamente. Ante esa situación, decidieron buscar apoyo legal adicional. Contrataron a un grupo de abogados para que los representara y supervisara el desarrollo de la causa. Entre ellos, participó incluso un integrante de la propia familia. Los Ocampo Ramírez señalaron que, a partir de ese momento, comenzaron a incorporarse más actuaciones y documentos al expediente. Según relataron, la carpeta de investigación pasó de contener apenas unas decenas de páginas a reunir cientos de folios con información obtenida durante diferentes diligencias. A pesar de ello, insistían en que seguían sin conocer muchos detalles de las acciones emprendidas por las autoridades. Paralelamente, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre algunos elementos que podían resultar relevantes para la investigación. Entre ellos figuraban un teléfono celular y una computadora portátil que habrían sido asegurados durante el arresto de Miguel. Según trascendió, dichos dispositivos no habrían permanecido bajo resguardo oficial, situación que generó preocupación entre los familiares de Berenice, debido al posible contenido de información almacenado en esos equipos. También circularon versiones relacionadas con cateos realizados en propiedades vinculadas a Miguel, durante los cuales habrían sido recuperados diversos objetos personales pertenecientes a la joven. Entre esos artículos se encontraban dispositivos electrónicos que podrían contener datos sobre sus comunicaciones y actividades previas a la desaparición. Sin embargo, la información oficial sobre esos hallazgos fue limitada, por lo que gran parte de los detalles permanecieron fuera del conocimiento público. Durante los primeros meses de 2026, familiares y colectivos de búsqueda volvieron a salir a las calles para exigir avances concretos en el caso. En marzo se realizó una nueva manifestación frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde solicitaron la reactivación de diversas diligencias y la realización de nuevas inspecciones en campo que permitieran obtener información sobre el paradero de Berenice. Un mes más tarde, en abril, la presión pública continuó mediante otra protesta frente a la Fiscalía en Cuernavaca. Encabezada por Fabiola, la movilización reunió a familiares y activistas que reclamaban una reunión con las máximas autoridades de la institución para conocer el estado real de la investigación. Para entonces, habían transcurrido más de 6 meses desde la detención de Miguel y seguían sin tener respuestas sobre el destino de la joven. Durante la manifestación, Fabiola habló públicamente sobre el impacto que la desaparición había tenido en su familia. Explicó que la ausencia de su hija se había convertido en una carga permanente de incertidumbre y dolor. También solicitó información sobre diversos elementos que, según se había mencionado durante la investigación, podrían haber sido localizados en posesión de Miguel y que resultarían importantes para esclarecer los hechos. La familia recordó además que, a lo largo del tiempo, había recibido mensajes procedentes de números desconocidos. En algunos de ellos les aseguraban que Berenice se encontraba fuera de Morelos y que estaba bien. En otros, afirmaban que se había marchado por decisión propia después de conocer a otra persona. Los familiares rechazaron esas versiones y sostuvieron que ninguna de ellas estaba respaldada por pruebas verificables. Asimismo, continuaron solicitando nuevas diligencias en propiedades relacionadas con Miguel, pues consideraban que aún podían existir indicios importantes para la investigación. También expresaron inquietudes respecto a comentarios realizados por personas cercanas al imputado, los cuales consideraban relevantes para comprender mejor lo ocurrido. Al finalizar aquella jornada de protesta, representantes de la Fiscalía se acercaron a dialogar con los manifestantes y asumieron el compromiso de programar una reunión con la familia. Posteriormente, los Ocampo Ramírez informaron que finalmente habían obtenido una cita con el titular de la institución y manifestaron su expectativa de recibir respuestas claras sobre las actuaciones realizadas durante todos esos años. Sin embargo, para la fecha de elaboración de la investigación que sirve de base a este relato, en mayo de 2026, no existían reportes públicos sobre resultados concretos derivados de ese encuentro. Miguel Salcedo permanece detenido y sujeto a proceso judicial, mientras que el paradero de Berenice continuaba siendo desconocido.
Más de 2 años después de aquella noche en que salió de casa junto a su pareja, su familia seguía reclamando exactamente lo mismo que desde el primer día: saber dónde está y qué ocurrió con ella. La desaparición de Berenice dejó una herida que continúa abierta para una familia que, más de 2 años después, sigue sin tener una respuesta definitiva. Aunque corresponde a los tribunales determinar responsabilidades, resulta imposible ignorar que la última persona que estuvo con ella fue Miguel Salcedo Villanueva. Aquella noche salió junto a él y nunca volvió a ser vista. Desde entonces, el hombre ha sido señalado dentro de la investigación, fue detenido, vinculado a proceso, y aún así, el silencio sigue ocupando el lugar donde deberían existir explicaciones. Mientras una familia busca desesperadamente saber qué ocurrió con su hija, hermana y nieta, la persona que podría aclarar muchas de esas dudas continúa sin aportar respuestas públicas sobre el destino de la joven. Pero este caso también ha estado marcado por otro elemento que ha indignado a sus seres queridos: la percepción de lentitud, omisiones e irregularidades durante la investigación. Las marchas, protestas y manifestaciones no nacieron únicamente del dolor por la ausencia de Berenice, sino de la frustración de sentir que el tiempo avanza más rápido que las respuestas. Detrás de cada ficha de búsqueda y de cada exigencia de justicia hay una realidad mucho más simple y devastadora. Una joven alegre, querida por su familia, apasionada por los viajes, los animales y las celebraciones familiares, desapareció de un día para otro del entorno donde era amada. Y mientras no exista una verdad clara sobre lo que ocurrió, su ausencia seguirá ocupando un lugar imposible de llenar para quienes aún la esperan. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Miguel sabe exactamente qué ocurrió con Berenice y simplemente ha decidido guardar silencio? ¿Consideras que las autoridades actuaron con la rapidez y profundidad que requería una desaparición de estas características? Déjame tu punto de vista en los comentarios. Tu opinión puede enriquecer el debate y ayudar a mantener viva la atención sobre casos como este, donde una familia sigue esperando respuestas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.